días, pero hemos hablado y volvió a ser tema, porque lamentablemente dejó de ser tema por mucho tiempo, la pobreza en nuestro país, después de que apareció, digamos, una nueva cifra de pobreza en Chile, situándola en 22,3%, que es también sobre la base de la misma encuesta CACEN, que en el año 2022 situaba la pobreza en nuestro país en el 6,5%. Entonces, claro, estuvimos todos alertados, así se multiplicó y se triplicó en realidad la pobreza en nuestro país, o es que, claro, que se obedece a un cambio en la forma de medirla, una metodología más estricta y nuevas dimensiones para poder calcularla. Más allá de si es una nueva metodología o no, lo que sí nos golpea y pone sobre la mesa es que la pobreza en Chile sigue siendo un tema pendiente. Hay gente que vive en la pobreza todos los días y que no está siendo, hasta el momento, no ha sido un gran tema de preocupación, un tema de titular. Y para hablar sobre eso, sobre además cómo se vive la pobreza en la calle, digamos, en la realidad, en la vida real, más allá de los números, estamos en contacto con el capellán del Hogar de Cristo, José Francisco Jurasek. Ya vamos a estar en contacto con él, vamos a conversar con el capellán del Hogar de Cristo. Ya está con nosotros en contacto telefónico José Francisco Jurasek. Y por Zoom también lo vamos a ver aquí, ¿cierto? Ahí está, ya lo vemos. ¿Cómo está, capellán? ¿Qué tal? Muy buenos días. Un gusto que esté Buen con día, nosotros. buenos días, Constanza y Claudio. ¿Se escucha bien? ¿Ustedes escuchan bien? Nosotros lo escuchamos perfecto. 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 Un poquito de retumbe, pero cualquier cosa le decimos. A ver, Ya. José Francisco Llorens, cuando vimos, ¿no es cierto?, las cifras de pobreza estimada con nuevos estándares que fueron recomendados por la Comisión para actualizar la medición de la pobreza, uno se pregunta, ¿qué es lo que no estamos viendo? Acá se habló, ¿no es cierto?, salta la pobreza con nuevos medidores a casi un 23%. Hay una pobreza que a su juicio no estamos viendo, y se lo pregunto porque usted tiene calle, está trabajando justamente desde el Hogar de Cristo, mucho más cerca, y esto no está haciendo debate, por ejemplo, en el ámbito presidencial. ¿Qué es lo que usted ve? ¿Cambió la pobreza en Chile en las últimas décadas? ¿Tenemos una pobreza nueva o es la misma de siempre? Bueno, yo aprovecho de saludar a todas las personas que nos escuchan en Radio Bauta esta mañana. La verdad es que a medida que los países van creciendo, es bueno que la manera en que medimos los distintos indicadores, y particularmente la pobreza, sea más exigente. Y yo celebro que se haya honrado con esta comisión asesora presidencial un compromiso de hace más o menos 10 años. Esta es la segunda vez que se actualiza la encuesta CACEN. Entonces, evidentemente, cuando se actualiza el instrumento y se hace más exigente, y eso es lo que ha ocurrido aquí, los números suben, tal como había ocurrido 10 años atrás, cuando se actualizó algunas de las dimensiones en que se mide la pobreza. Para que las personas en su casa o en el auto entiendan, aquí la pobreza se mide, por un lado, por ingreso, y tiene que ver con el ingreso autónomo que reciben las familias, y también qué ocurre post subsidios o transferencias por parte del Estado. Es muy distinto el ingreso autónomo que el ingreso que por algún tipo de ayuda. Y parece que... Parece que lo estamos escuchando bien, ¿ah? Sí, lo No se estamos preocupe. escuchando bien. ¿A mí me escuchan bien? Sí, Sí, perfecto. sí, está perfecto. Ya. Pues Ya. parece que se te acabó la pila al audífono. ¿Sí? Ya, pero lo estamos escuchando perfecto. Súper bien. Entonces, lo que es esa manera de medir ingresos, digamos, y decir ya, de esta línea para arriba, de esta línea para abajo, una persona, una familia es pobre, se hace con una canasta de distintos bienes y servicios que las familias debieran poder acceder, para decir ya, esta persona, y es una cosa arbitraria, los países tienen, o sea, no arbitraria, en realidad cada país tiene distintas maneras de evaluar la pobreza. Pasaba con el número del año 22, el 6,5%, que estaba mejor que Canadá, que Estados Unidos, que Uruguay. Y uno lo que puede conocer es que esos países están mejor que Chile en general, en lo que observa en la calle. Yo encuentro buena la pregunta a usted, ¿cuál es el punto de la calle? Entonces había un problema con esa canasta con que se evaluaba. Sí, y entonces lo que ha hecho la comisión es que actualizó esa canasta, por un lado, y eso nos ha llevado a esta nueva cifra, que es más exigente porque incorpora distintos elementos, por ejemplo, la calidad de la alimentación.
lo que se usa como estándar es una dieta de 2.000 calorías al día por persona. Sí. Y al actualizarse la canasta, evidentemente se hace más exigente la manera en que medimos. Pero mi pregunta es, José Francisco Yuras, capellán del Hogar de Cristo, a quien le agradecemos esta conversación con Pauta de Análisis, es que, ¿qué es lo que se ve? ¿Cambió el rostro de la pobreza en Chile? ¿Es una pobreza... ¿por qué le digo? Cuando recordamos el Chile pobre, no sé, de la crisis del De los 82, 80. hay hasta como un olor a humedad. Todos los más viejos vemos como esa imagen. ¿Cómo es hoy día la pobreza? Porque también acá se cruzan otros factores, hay consumo, pero no sé si hay más igualdad, más desigualdad, ahí está todo el tema de la vivienda. Entonces, ¿cómo es hoy día? ¿Cambió el rostro de la pobreza en Chile más allá, digamos, de los nuevos parámetros que pone esta comisión? ¿Qué es lo que se ve? Ha cambiado, particularmente hoy día la pobreza tiene rostro de personas mayores que están en sus casas, que tienen mayor esperanza de vida. Eso es una buena noticia en Chile. En la década del 50, lo tengo de memoria porque cuando murió el padre Hurtado, murió a los 51 años. Esa era la esperanza de vida en Chile en la década del 50. Hoy día estamos arriba de los 80 años. Entonces, la pobreza hoy tiene rostro sobre todo de personas mayores que están en sus casas con un creciente nivel de dependencia, o sea, de necesidad de cuidado. Por lo tanto, eso impacta a alguien más de su núcleo familiar. Eso también se incorporó ahora como una variable. Con mayores gastos en salud, y bueno, algunos de esos están cubiertos por el sistema de salud. El copago cero es una buena noticia en ese sentido, pero bueno, y los remedios que se van dando. Pero a veces ocurre que las personas mayores no les alcanza para parar la olla, así dicho en buen chileno. Entonces, si me preguntan cuál es el principal rostro hoy día de la pobreza en Chile, de personas mayores que están en sus casas, muy solas también. Es una pobreza que en las dimensiones considera de alguna manera las relaciones y los vínculos. Las personas están viviendo más y muy solas, y eso hace, ¿cierto?, que esto tenga una componente de cosas que se pueden medir, pero también de soledad de relación. Otro rostro de la pobreza, me atrevo yo a decir, es de los muchachos que están fuera del sistema escolar. Se incorporó también una dimensión de aprendizajes. Ocurre que hay niños que pasan de curso primero, segundo, tercero básico, pero no saben bien leer y escribir. Eso también se está midiendo ahora. Eso no está en el número del 22,3 porque tiene que ver con las distintas dimensiones, pero si me pregunta a mí, es otro rostro súper fuerte de la pobreza. Hay alrededor de 250.000 niños que no están yendo al colegio, que pudiendo ir al colegio no van, porque no aprendieron bien a leer y escribir y son de alguna manera expulsados del sistema escolar. Y se fueron quedando rezagados. Es el de las personas en situación de calle. El número oficial habla de alrededor de 20.000 personas. Pensamos que es más o menos el doble, 40.000 personas. Tiene componentes estacionales y empujado por el tema migratorio, pero sobre todo también con el tema de, por un lado, de acceso a la vivienda, y también, de nuevo, el componente de los vínculos, del corte de relaciones, y por supuesto también otros componentes de consumo. En fin, yo diría que esos son tres principales rostros. El mayoritario más grande, estamos hablando del orden de millones de personas mayores que están solas en sus casas, de orden de magnitud de 250.000 niños que están fuera del sistema escolar, y más pequeño el número de personas en situación de calle. Eso son tres rostros bien concretos en los que hoy día Chile es más pobre que hace tiempo atrás. Ya, y en ese sentido, la evolución también que se ve, digamos, es una pobreza distinta, porque tú dices, José Francisco, que, claro, es distinta porque tiene otros rostros, pero es una pobreza distinta a la que estábamos acostumbrados en el pasado y que la superamos en un minuto. Recordemos que, no sé, en Chile a fines del 80, a fines de la dictadura, teníamos 40% de pobreza en nuestro país, y uno de los grandes logros que tuvimos durante después digamos, los años, 20 años siguientes, fue reducir esa pobreza. Hoy día esa pobreza, cuando tú dices, ¿es mayor o es que al ser distinta, toca a distinto tipo de gente que no teníamos considerados antes como pobres, y hoy día con estas mediciones los consideramos pobres? Efectivamente, y pensemos que 20 años antes de los 90, el año 70, la pobreza era sin zapatos, digamos. Sí. O sea, en los 90 prácticamente no se veía nadie sin zapatos, pero en los 70 sí. No, por supuesto, ahí creo que tiene que ver con que hemos, dado que el país ha crecido y se ha desarrollado, hecho más exigente la manera en que medimos, y por decirlo algo, también otro componente súper interesante es
en la década del 60, 70, gran problema de Chile es la desnutrición. Hoy día el gran problema es la obesidad y trae aparejado otras enfermedades y otros problemas. Entonces, claro, como hemos ido siendo más exigentes o actualizando, digamos, porque, por ejemplo, ahora la canasta incorpora temas de conectividad digital, temas de otros servicios que antes sencillamente no existían, digamos. Entonces, las nuevas posibilidades del país y del desarrollo, en fin, van haciendo que podamos actualizar esta pobreza. Yo creo que uno de los componentes fundamentales de la pobreza y que hoy día se propone que se actualice también como dimensión es la dimensión de entorno, redes y cohesión social. Claro. La pobreza evalúa en la CACEN en particular a cada familia, pero y hasta la medición anterior el componente de entorno y redes pesaba menos, pesaba solo un 10%. Los otros componentes son educación, trabajo, vivienda, salud, ¿cierto? Quiero ir a vivienda, si me permite, José Francisco Yurasek, capellán del Hogar de Cristo. ¿Por qué? Estamos hablando de esta pobreza hace ya un rato, que se viene hablando también, ¿no es cierto?, de una pobreza multidimensional. O sea, la pobreza dura que conocimos, como decíamos, en los 80, fue tomando otras formas en las últimas décadas, en la cual las recomendaciones era abrir a una pobreza multidimensional. Estas recomendaciones van un poco más allá, pero veamos a lo que tenemos. Tenemos más campamentos. Hubo un minuto en Chile en que teníamos cada vez menos campamentos. Hoy día tenemos cada vez incluso más existía campamentos. La meta de Chile sin campamento del Exacto. 2010. Hoy tenemos más campamentos. En esos campamentos, yo no sé, en su experiencia, ¿hay tejido social? Porque de lo que estamos hablando cuando usted habla, ¿no es cierto?, y pone de manifiesto la importancia de los vínculos, de las redes, es porque eso se llamaba vínculo social, eso se llamaba tejido social. La vecina, ¿no es cierto?, si no era la familia estaba la vecina, el tío del frente, o sea, se generaba. Entonces, ¿qué pasa con estos campamentos? ¿Qué es lo que están evidenciando? Porque también en esos campamentos hoy día se encuentra, por ejemplo, el crimen organizado. Entonces, se están empezando a entremezclar. Acá hay una trama muy compleja, pareciera ser. ¿Cómo lo ve usted? Sí, pues, o sea, los campamentos, y lo sabemos por los estudios del catastro que hace Techo o el trabajo de déficit cero, son la punta del iceberg del déficit habitacional, ¿no? Es el rostro tal vez más visible y más crudo, o más visible diría, porque más crudo me parece a mí el tema del hacinamiento crítico o el allegamiento, digamos, o el de personas que tienen su vivienda, pero efectivamente en lugares donde está tomado por el crimen organizado, en poblaciones que están súper identificadas, le llamamos barrios críticos. Entonces, claro, ahí la componente de vivienda respecto de la pobreza importa. Hoy día se incorpora, se hizo una variación en la medición respecto del arriendo en particular. Entonces, claro, hay lugares en el que yo he escuchado personas que vivían en un campamento, que se fueron a una villa, a una población, y respecto al componente de vivienda mejoraron. Respecto al componente de cohesión social o esto que así se mide, cohesión social, digamos, dicen, oye, cuando estábamos peor, estábamos mejor, porque parece que nos ayudábamos más, había más comunidad, en fin, estábamos más cerca, y cada uno, digamos, se cuidaba y había más conciencia de que nadie se salvaba solo, digamos, ¿no? Y que lo que empezó a pasar con las políticas de larga data, pero y hay un libro famoso de Sur profesional que se llama Los con Techo. El principal problema es que, bueno, una vez que tratamos de suplir ese déficit habitacional, nos dimos cuenta que la respuesta no había sido la satisfactoria o era la que se podía dar en ese momento. Si a veces con el diario del lunes vamos evaluando las cosas que pasaron después, dice, oye, ¿sabéis que aquí el mismo Estado expulsó a personas a la periferia, con menor acceso a servicios, y esas cosas se están tratando de suplir, que se crearon lugares como Bajos de Mena, en fin, o los guetos verticales? Yo vivo aquí en Estación Central, en Los Nogales, en Toro Mazote, en mi calle, con la Alameda, sabemos todo lo que pasa ahí. Entonces, claro, unas cosas van siendo problemas para otras, caldo de cultivo para crimen organizado. Hoy, piensen en el número que yo le di, 250.000 niños que están fuera del sistema. Es brutal. Es caldo de cultivo para que sean tomados como soldados, para los narcos, en fin, no quiero estigmatizar a nadie, pero si alguien no está yendo al colegio, no se está preparando para trabajar, bueno, de alguna manera tiene que llevar el plata para la casa, la mata fácil, el camino fácil es ese. Entonces, efectivamente, Constanza y Claudia, al ir complejizando y agregando nuevos componentes, como el de accesibilidad a la vivienda, pero particularmente también en torno a redes, seguridad, si escuché o no escuché una balacera en el último mes, se pregunta, y de acuerdo a eso, claro, es una cuestión que hay que considerar, particularmente respecto
de seguridad. Entonces, yo creo que aquí no hay respuestas fáciles. O sea, el que encuentre que hay una respuesta fácil, o digo una respuesta fácil, no le creo. Hay que mirar más, tiene que haber crecimiento, porque eso hay que las personas tengan trabajo, en fin, pero también yo creo que hay que refocalizar, o sea, volver a volver esa palabra un poquito demonizada, de focalización, refocalizar, y en el norte será de una manera, aquí en la zona central de otra, en distintas partes de la ciudad de otra. Creo que eso tendría que, en las propuestas políticas en particular, claro. de quienes están aspirando a presidir Chile, me parece que debiera incluirse este debate con altura. Conversamos a esta hora en Pauta de Análisis con José Francisco Yuraset, capellán del Hogar de Cristo. José Francisco, tú dices muchas cosas relevantes, digamos, pero lo importante de saber y tener un más detalle de la pobreza, de cuál es la pobreza hoy, cuál es la situación, es para poder precisamente definir y hacer mejores políticas públicas que lleguen realmente y que atiendan esas necesidades. Y ahí dos cosas, porque cuando tú hablas de 250.000 niños que están fuera del colegio y que son súper presa fácil para convertirse en soldados, ¿cierto?, de la droga o, digamos, del narcotráfico o del crimen organizado. ¿Eso tú lo ves hoy día en la calle que está pasando? Porque es una salida muy fácil para, si uno se pone en los zapatos de jóvenes, de niños, de jóvenes que están, digamos, fuera del sistema escolar, con familias que también están con problemas de droga, que no está este tejido social. ¿Cuán fácil es que el narcotráfico, el crimen organizado, se tome esas poblaciones, se tome las calles, se tome a esos jóvenes, porque les da una solución rápida que el Estado no les está dando? ¿Cuán real es eso, lo que está pasando? ¿Cuán preocupante, cuán grave es lo que tú ves en la calle? O sea, eso ya ocurrió hace mucho rato, digamos. O sea, no es que vaya a ocurrir, digamos. Claro. Piensen nomás también lo que ocurre, el testimonio, lo que ha relevado la hermana Nelly León, capellana de la cárcel de mujeres, que quisiera yo decir también que si hay un rostro de pobreza hoy día son las personas mayores que están solas de sus casas. Otro rostro es el de mujeres, que habitualmente más se tienen que hacer cargo solas de sus hijos. Ha habido ciertas modificaciones de la ley, la ley Papito Corazón, que ha empujado a que los papás se hagan cargo de paternidad responsable, pero el rostro de la pobreza hoy día o del empeño para salir adelante es mujeres. Y también ahí a veces pasa que las bandas de narcos, no estoy diciendo ninguna novedad, se aprovechan, digamos, de esa vulnerabilidad de esas mujeres que están agarrando solas con sus hijos, con su casa, y se dan espacios para guardar droga o para microtráfico, y se corta el hilo por lo más delgado. Entonces, creo que ahí también hay algo que está ocurriendo ya, está súper mapeado, hay cuanto análisis de barrios críticos y de lugares, y la intervención no basta con que sea de seguridad, de policía, sino tiene que haber una mirada respecto de lo más profundo, que tiene que ver con la preparación para esos niños, para el trabajo, y que eso sea más atractivo que la alternativa errada, que es delictual, digamos. Claro, el tema quizás, no sé, habría que verlo, pero es cuando ya es cultural, cuando se instala una cultura, que es lo que muchos llaman la cultura narco, es decir, que se socializa un modo de vivir, ya no es solamente la intervención de políticas públicas, sino que desmontar una cultura, una manera de funcionar que de alguna manera en algunos sectores ya entró. Por eso ese ha sido como el gran éxito del mundo narco, quizás. Eso ya ocurrió y lo veo, bueno, en lo cotidiano, no voy a decir donde vivo para que no me buscar, pero eso ya ocurrió en muchas partes, digamos, y estamos llegando tarde. Entonces creo que ahí hay un sentido de urgencia que a lo mejor esta actualización de la medición de la pobreza puede ayudar a que efectivamente acontezca. Se nos acabó el tiempo, pero solo muy cortito. Tú ves que no existe este tema o que no estamos discutiendo. ¿Qué llamado harías tú, estoy pensando en los candidatos presidenciales, en las autoridades, sobre este tema en particular? Hemos hablado de estos temas, Sí, creo pero que digamos, amplitud de mirada, digamos, y de comprensión del fenómeno. Entonces invitaría a las candidaturas a que revisen, en particular las propuestas de la Comisión Asesora Presidencial, están disponibles en la página web. Otra cosa es cuando se vayan a implementar, pero lo más razonable es que parece que ha concitado amplia aceptación, digamos. Entonces, y esto es una política que es de Estado, no es de un gobierno particular. Eso yo quisiera destacarlo también. Fue una comisión asesora presidencial para el presidente Boric, pero era un compromiso de larga data que viene de hace 10 años atrás o más. Entonces creo que también
tenemos que pensar en la siguiente generación, en los próximos 40 años, no quedarnos en la inmediatez de lo de hoy. Toda la razón. Transformaciones estructurales como las que decías tú, Claudia, pero que tenemos que empezar a hacerlas y ya están ocurriendo, digamos, desde la base. Yo en eso confío en lo que puede hacer el Estado, porque es importante, pero también en la sociedad civil organizada, y creo que hay que promover que la misma sociedad civil, las comunidades, las juntas de vecinos, los clubes de partidos se organicen y logren retomar esos lugares que están tomados por los narcos. José Francisco Yuras, capellán del Hogar de Cristo, muchísimas gracias. Muchas gracias por poner también esa dimensión de la pobreza, que es un tema que está ligado a tantos otros de los temas que estamos manejando en la agenda más contingente. Muchísimas gracias, que tengan un buen día. A ustedes, buen día. Gracias. Mira, wow, gran tema. Déjate caer de los tres para saludar a nuestros